Gloria a Dios. Bueno, hermano, gloria al Señor Jesús. Vamos a recibir a nuestro pastor, gloria al Señor Jesús. Se ora también por las necesidades. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos primeramente, antes de orar por las necesidades, a darle al Señor Jesús un aplauso porque Él es digno de gloria y digno de alabanza. Cierren sus ojos y adórenle. Aleluya, exáltele, exáltele. Hoy hay mucha gente aplaudiendo políticos, mucha gente ahí con los meetings, gritando y diciendo, barra a los políticos, hermanos, nosotros adoramos a un Dios vivo. Adórenle, adórenle a Él. Alabanzas a Jesús. Exáltele a Él en esta mañana. Deje que Él se mueva. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. A su nombre le damos gloria. Gloria al Señor. Permítanme entonces saludar en esta mañana a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, a los hermanos diáconos, a cada uno de los que han llegado a este culto para el Señor Jesús. En esta hora, antes de entrar en la palabra del Señor, vamos a hacer una oración. Una oración por esta nación de España. Esta nación en la cual nosotros estamos y que el Señor nos ha traído. Algunos han nacido aquí, otros hemos nacido en otra tierra, pero aquí estamos en España. Y esta nación hoy están escogiendo o eligiendo un político o un presidente para esta nación. Vamos a pedirle al Señor que sea el Señor teniendo misericordia. Esa es su palabra, que debemos de orar por las autoridades. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta hora por esta nación de España. Y aquí hay hermanos que son españoles. Hay hermanos españoles. Vamos a orar entonces que el Señor obre poderosamente en esta mañana y que sea un hombre que levante, que no ponga tantas trabas a la iglesia del Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que sea su voluntad, que sea su voluntad, que el Señor le dé sabiduría. Yo sé que hay mucha masonería por ahí, hay mucha cantidad de cosas diabólicas, pero debemos de orar por las autoridades, dice la Escritura. Bendito Señor Jesús, en esta hora, Señor, invocamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, a rogarte, Señor, en esta mañana por esta nación de España. Están escogiendo, Señor, en las elecciones un nuevo presidente. Te pido, Señor Jesús, que sea consecuente, Señor, con la iglesia, con tu iglesia. Te pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, guardando tu iglesia sobre todo. En tu santo nombre, Señor, tu palabra nos dice que debemos de orar por ellos. En el nombre de Jesús te pido, pon temor de Dios en el corazón de ese presidente. Aunque anden rodeados de masonería y de tanta cosa, te pido, en tu santo nombre, Señor Jesús, porque España aquí está en el centro de Europa, o en el centro del mapa, entre comillas, mundial, porque de aquí saldrán misioneros. Te pido, Señor Jesús, esta España es como una plataforma para otros países, para poder alcanzar a otros países, otras naciones. Te lo pido en el nombre de Jesús, en tu santo nombre. Ten misericordia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús le damos gloria. Y también vamos a hacer una oración por las peticiones y las necesidades. Bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracia y súplica. Puede ser que en esta mañana hay un hermano que está necesitado aquí, un amigo, y que quiera que oremos por él. De pronto nadie sabe tu problema, pero si el Señor lo conoce. Si el Señor puede tratar en tu vida, dependerá de que si tú le abres la puerta o no. Dependerá de que si tú le crees o no. En esta mañana hay una invitación para los que quieran que oremos por ellos en este altar, aquí en este lugar. Véngase aquí que vamos a orar por usted. Deje esa petición al Señor en esta mañana e invoquemos el nombre de Jesús. Vamos a invocar el nombre de Jesús por los hermanos que han pasado.
Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, que mueva su mano poderosa. Y acompáñenme a orar con fe, los hermanos que de pronto lo han pasado, en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre Santo, en esta mañana, alza su voz. Aleluya, alza su voz. Invoca el nombre de Jesús. Invoquen el nombre de Jesús en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te lo ruego en esta hora, Señor. Obra poderosamente a favor de tu iglesia, de tu pueblo, de los hermanos que están aquí en el altar. Te lo ruego, Señor, ten misericordia, Señor. Obra conforme a tu grandeza, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo ruego, Señor, en esta hora, Padre Santo. Mueve tu mano poderosa, Señor. Mueve con poder tu mano en esta mañana, conforme a tu voluntad, Señor. Señor, sana, Señor, al que está enfermo. Levanta, Señor, si alguien está caído. Señor Jesús, restaura, Señor Jesús. De pronto en esta mañana un hogar destruido. Te pido, transforma un corazón, aleluya, pecador en esta mañana. Perdona pecados, Padre Santo, en esta mañana. Muévete con poder, Señor, en tu santo nombre te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Abra sus labios, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle, hermanos, al Señor un momento. Sigan adorando ahí en su lugar. Usted sabe que me gusta mucho esa alabanza que dice, como el siervo brama. ¿Por qué? Porque uno puede tener sed de muchas cosas, pero necesitamos tener sed de Dios. Aleluya, así como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Y no sé si en esta mañana hay algún sediento de Dios que me acompañe. Aleluya, no permita que nada ni nadie sacie la sed de Dios. No permita que nada ocupe el lugar de Dios, sino que sea el Señor Jesús en todos nosotros. Alabanzas a Jesús, adorémosle un momento antes de entrar en la palabra del Señor. Deje que el agua del Espíritu Santo riegue esa tierra seca. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Porque necesitamos orar. Aleluya, necesitamos orar más. Evangelio según San Mateo, capítulo 6.
Vamos a leer desde el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 15. En esta mañana vamos a orar, vamos a leer la palabra y luego oramos al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos al Señor. Alguien que necesite que el Señor le hable en esta mañana, invoque el nombre de Jesús conmigo. Bendito Señor de la gloria. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para rogarte que tú trates a través de la palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y haya cabida en el corazón necesitado. Usa mi vida, háblanos en esta mañana. Ayúdanos con la oración. Ayúdanos a perseverar en la oración, a orar sin cesar, Señor. Señor, en tu santo nombre enséñanos cada día más. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos no han vivido una lucha en cuanto a la oración? ¿Cuántos no han vivido una lucha en cuanto a la oración? Porque ahí sabemos y entendemos que ahí hay una llave que puede ser utilizada como una herramienta. La palabra nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La oración es una de ellas. La oración es para nosotros una llave que puede abrir y puede que cambien muchas cosas. Y puede también, por supuesto, es lo que nos comunica con el Señor, es la conexión con el Señor. Pero sabemos entonces que hay lucha en cuanto a la oración. Los mismos discípulos, estando con Jesús, le preguntaron a él o le pidieron al Señor consejo para que él les enseñara a orar. Él estaba mostrando o dando consejo, dando ejemplo en todo. Pero los discípulos, aún estando con él, le preguntaron acerca de la oración. Acerca de la oración. Y quiero decir que todavía no hemos experimentado lo máximo en la oración. Para que se cumpla su palabra. Para que en nosotros se cumpla la palabra que dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Creo que debemos ir creciendo en la oración, no menguando. Pero sin embargo tenemos tantas luchas en cuanto al tiempo, los afanes, los problemas y todo lo que intenta absorber nuestra vida. Y tenemos un problema en la oración porque vivimos muy deprisa, todo está demasiado calculado. Todo está demasiado el tiempo absorbido en nuestro diario vivir. Y tenemos entonces que no sacar un tiempo para la oración de lo que nos resta, sino darle un lugar importante en nuestra vida como cristianos.
Necesitamos darle un lugar importante a la oración en nuestra vida como cristianos. Ha pasado un hombre por el cual oramos mucho. Pasó Wilson, recién. Pues pasó justo ahora con lo de la oración, ¿no es cierto? Bueno, hay que orar por él. Hay que orar por él. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor trate con su vida. Así que estén orando, hermano, porque puede pasar un milagro. Gloria al Señor Jesús. Pero todos hemos experimentado lucha en cuanto a la oración. Primero, porque a veces tenemos desorganizadas las prioridades. A veces llegamos con la oración como de niño, como de mis hijas, cuando vienen simplemente a pedirme directamente al grano. Sin peinarme, sin darme un beso, sin nada. Papá, dame plata. Entonces llegan directo con esa oración de niños. Nosotros también al Señor utilizamos ese camino directo y nos olvidamos que el Señor instituyó una manera para poder orar organizada. Una manera en la cual nosotros podemos estructurar la oración. Gloria al nombre de Jesús. La oración es el diálogo de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Y es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Es imposible adorarlo a Dios sin orar. Es imposible adorarle a Él y alabarle sin orar primero. Es imposible sin comunicarse con Él. Y esto incluye la presentación de nuestros deseos, de todo lo que nosotros queremos o pretendemos en la vida. Porque ¿cuántas cosas pretenden en la vida? Seguro que tienen muchas metas, ¿no es cierto? Propósitos con la familia, propósitos con tu vida, propósitos para servirle a Dios. Muchas cosas tenemos. Pero a veces tomamos la iniciativa de hacer las cosas sin contar con Dios. Dios es el último que se entera. Dios es el último que conoce lo que queremos hacer. Y luego vienen nuestros fracasos, a los cuales nosotros también atribuimos la voluntad de Dios a nuestros fracasos cuando nos equivocamos en ese sentido. Es culpa, es resultado de nuestras propias decisiones, es resultado de nuestra propia forma de hacer las cosas, sin consultar a Dios primero. Pero vemos y entendemos que la palabra del Señor nos insta a orar, nos enseña a orar y como que nos pide o nos mueve a que vivamos una vida de oración. Porque orar sin cesar, dígame cuando usted para. Demos una alabanza a Cristo en esta mañana. Queremos que el Señor nos ayude a orar. Y entendemos que cuando oramos, como un sello en la oración, tiene que estar invocado el nombre de Jesús. Una oración sin el nombre de Jesús es solamente palabras que quedan sueltas en la tierra. Pero la oración en el nombre de Jesús es como un sello que se nombra en el nombre de Jesucristo. Alabanzas a Cristo. La Biblia no ordena una repetición, de fórmula fija. Muchos que vinimos del catolicismo, que vinimos de allá, de ese tiempo de la tradición, donde nos enseñaban que a orar con Dios era repetir. Y el Padre Nuestro, tomarlo literalmente. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Pero eso no es así. Sabemos que a Dios no le agradan las repeticiones. Eso es un bosquejo, es como un plano de un arquitecto. Así como, entre comillas, viene un dibujo del carpintero que dibuja antes de hacer la silla. Viene la manera como plasmar la oración. Pero no es para repetirlo literal. Y lo vamos a analizar en esta mañana. Demos una alabanza a Jesús. Necesitamos entonces ser una iglesia de oración. Una iglesia que entonces sepa pedirle al Señor, sepa interceder por otro, pero también tenga comunión a raíz de la oración. Porque a veces estamos como lejos con los afanes, con las ansiedades de la presencia de Dios. Y como que cuesta entrar en la presencia de Dios. Y eso es la escasez de oración en la iglesia. Demos una alabanza a Jesús. Alabanzas a Jesús. Por eso de pronto podemos llamar para hacer una comida y venimos un montón. Pero llamamos para la oración y no van a venir tanto. ¿Por qué? O porque se te vinieron problemas que no te permitieron, obstáculos y también uno mismo. La manta calentita, etcétera. Cualquier cosa que intente, que se meta en el medio para intentar que no ores. Tenemos una alabanza a Jesús en esta mañana. Aún en el famoso Padre Nuestro, la intención es de establecer los elementos principales de la oración.
establecer elementos principales de la oración. ¿Cuántos creen que Jesús es el maestro por excelencia? El rabí. No hay otro maestro como él. Así que cuando el Señor le explica a los discípulos a la raíz de la pregunta de cómo orar, Él da la mejor respuesta para la oración. ¿Sí lo creen, hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Elementos principales que deben incluirse en toda oración cristiana y el orden de la importancia que deben presentarse las prioridades. Por eso digo las prioridades. ¿Por qué? Porque tenemos un desorden a veces. Solo es nuestro problema. Llegamos al Señor con nuestra tristeza, de nuestro dolor, nuestro problema, y eso es la introducción a la oración. No debería ser la introducción a la oración el llanto, el dolor mío que yo siento, que muchas veces ese llanto o esa tristeza Dios lo usa para que nos acerquemos a Él. Y eso es verdad. ¿O no es verdad, hermano? Es verdad. Muchas veces ese quebrantamiento Dios lo usa para que nos acerquemos a Él. Pero luego en el momento de la oración tomamos eso como la introducción. Y el quebrantamiento para llegar a la presencia de Dios, utilizamos el dolor de la situación para llegar a su presencia. Entendemos que ciertamente por su misericordia nos toca. Por su misericordia trata con nosotros, nos calma. Pero no es el orden adecuado. No es lo que el Señor quiere. Porque no siempre vamos a vivir una vida afligida, solamente afligidos para llegar a la presencia de Dios. También tenemos días felices. Y hay días que estamos con salud también. ¿Cómo vamos a hacer para entrar a la presencia de Dios esos días? ¿O qué será del día, entre comillas, que solamente tengan que dar agradecimiento? Vamos a analizar entonces en esta mañana. Jesucristo mostró acerca de la necesidad de la oración. No hablo de la oración como un ritual. No habló de la oración como una obediencia, estilo una obligación, en el sentido de que solamente cumpla con lo ritual, con lo religioso, ore tantas veces al día y simplemente la oración establecida, como entre comillas están haciendo hoy los musulmanes. Ellos tienen hasta horarios en la oración. ¿Y sabe qué? Ellos no fallan. Y mi esposa, creo que no me acuerdo quién era con mi esposa que hablábamos, porque en el aeropuerto, ellos, aunque tienen un Dios que es falso, lo conocemos por la Biblia, que es un falso Dios, ellos sacan su manta y se ponen a orar en el aeropuerto, aunque no le responda a nadie. Aunque nadie le responda. Sin embargo, nosotros como cristianos, nos cuesta orar y nos cuesta mostrar que somos hombres y mujeres de oración. Pero el Señor quiere levantar una iglesia, hombres y mujeres de oración. Que oren al Señor. Que cuando invoquen el nombre de Jesús en el lugar donde están, algo suceda. No por ellos, sino porque el que contesta la oración es fiel. Y algo puede suceder cuando oramos. Porque donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en algo, yo lo haré. Así que hablemos en esta tarde 70, o en esta mañana 70, pero necesita 2 o 3 para ponerse de acuerdo. 2. Ahí estaré yo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré. Alabanzas a Jesús. Y si nos ponemos pocos, sean 10, vamos a arrastrar a todos los demás hermanos. Vámonos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Ya es tiempo de salir del teléfono móvil, del tiempo que nos están robando. Alabanzas a Cristo, si ese aplauso para Él, déselo en esta mañana y dígale, ayúdame a orar, enséñame a orar. Jesucristo mostró la necesidad de la oración, así como el agua. ¿Cuántos han bebido agua en esta mañana? Casi todos. Es necesario, es vital. ¿Cuántos hemos respirado? Todos estamos respirando, es vital, es necesario. ¿Cuántos comieron? De pronto alguno dice, yo no comí, pastor. Bueno, ya comerá más tarde. Es vital, estamos hablando de lo necesario. Lo necesario. Entonces a veces ponemos otras prioridades antes de la necesidad de la oración. Y es verdad que estamos volviendo el ABC, al ABC. Alguien puede decir, pastor, eso ya lo sé. Sí, lo sabemos, pero no lo practicamos. Es necesario saberlo, pero practicarlo también.
La práctica de la oración. Alguien dice, hermano, es que me tengo tanto problema, tantas cosas. Vamos a orar. Y es fácil decir, pastor, ore por mí. Bueno, yo me pongo a orar, pero usted no ora. Hay muchas veces algún hermano me ha dicho, oh, por favor, ore por mí. Sí, dice, muy bien, pero luego no viene la oración, no aparece la oración, no aparece en un ayuno. Claro, si yo le pido, como recién lo dijimos, hermano, dígale, voy a orar por usted. Yo le pido oración a alguien por la confianza, por la amistad, porque somos hermanos Cristo. Por favor, hermano, ayúdeme. Ahora estaban pidiendo oración por el pastor Diego Benítez, lo que lo conoce, que estuvo siendo pastor en Zaragoza, porque este martes lo intervienen. Tuvo el un ictus hace muy poco. Este martes lo intervienen y él estaba pidiendo oración. Y todos estaban pidiendo amén. Estamos poniendo los pastores amén. Vamos a orar amén. Y ahora yo se lo he trasladado a ustedes. Oren por el pastor los que lo conocen. Y los que no lo conocen también oremos por el hermano Benítez. Alabanzas a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo mostró la necesidad de la oración. Las prioridades. Primero entramos a esto. Es verdad que nos congregamos aquí. Y es verdad que venimos a hacer un culto racional al Señor, pero estamos en la iglesia del Señor. Pero cuando tú ores, entra a tu aposento. Entra a tu aposento. Alguien puede decir, bueno, pastor, no necesito venir a la iglesia. No, pero quiere decir que tú puedes estar acá y tú puedes estar lejos, tu corazón es lejísimo, y por allá y por acá. Pero si nosotros venimos acá, vea cuando cerramos nuestros ojos aquí es el altar. Este es el altar. Aquí es el altar. Yo que cierro los ojos y dice, ¿por qué cierro los ojos cuando canta? No, lo que otra cosa es que yo quiero hacer un culto al Señor. Alabanzas a Jesús. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que lo que sucede te recompensará en público. Porque habrá resultado en tu vida. Y dirá, ¿cómo es bendecido este hombre? ¿Cómo es bendecido esta mujer? ¿Qué es lo que sucede? Hay oración. Hay agradecimiento a Jesucristo. Antes de salir de la casa, ora. Antes de levantarse de hablar, cuando se levanta, cuando habla con los hombres. Este jueves que tuvimos oración aquí a las 6 de la mañana, que la retomamos, estábamos viendo eso. Como el Señor les enseñó a los discípulos, y en la madrugada era muy oscuro, y temprano oraba antes que salga el sol. Antes que salga el sol, antes de enfrentarnos a los hombres, a los problemas, al trabajo, antes de hablar con nadie, primero hablar con Dios, decirle, gracias por este día, gracias Señor por este día, gracias por la vida que tú me das. Alabanzas a Jesús. Y luego la perspectiva, porque él estaba en la montaña y desde el monte, en lo alto, él vio que en el mar de Galilea, la barca era azotada. ¿Por qué? Porque cuando oramos en lo secreto y cuando vamos a ese lugar alto y temprano, antes que nadie nos topemos con nadie, allá el Señor nos muestra y nos hace identificar cuál es el asunto o el problema. Podemos verlo de lejos y identificar esa, la causa, la circunstancia, la que estoy viviendo, podemos identificarla. A su nombre la gloria. A veces alguien está turbado y viene turbado y se va como afanado, cansado, va y viene, pero no ora, no aprovecha la oración. Y tú identificas el problema, no sabes por dónde agarrarle al asunto. ¿Sabes qué? Si oramos vamos a ver cuál es el asunto. Lo vamos a ver, Dios te lo va a mostrar. Este es el asunto. Sea un problema de pecado en tu vida, sea un problema familiar, sea un problema de pronto de alguna índole en lo espiritual. Y la respuesta puede venir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dejó de instituir la oración para nosotros. A su nombre le damos gloria. Dios que ve en lo secreto, tu Padre te recompensará. ¿Dónde? En público. No quiere decir, hay mucha fama, mírenlo, el famoso, ahí está el famoso. No, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Estamos hablando de lo espiritual, de pronto no piense que estamos hablando de riquezas terrenales. La palabra del Señor nos muestra que el Padre nuestro comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Párese ahí entonces. ¿Cuánto rato tomamos nosotros para adorarle a Él?
Cuando entramos en la oración, esta es la introducción. La introducción es esta. Empecemos a orar y entremos con la alabanza. Por sus atrios con acción de gracia, por su puerta con acción de gracia, por su atrio con alabanza. ¿Por dónde vamos a entrar en la oración? ¿Cómo vamos a entrar con la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Un proceso de decirle a Él santo, santificado. Santo es tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. A su nombre es gloria. Por eso, como entramos en la oración, tiene que haber alabanza y adoración en el principio. Perdón si grité mucho. Gloria a Dios. No es llegar, papá, dame. No, papi, qué lindo. ¿No es cierto, hijas? Papi, te voy a peinar. Qué lindo, papi. Te quiero, papá, te quiero. Así, ¿sabe qué? Le daría toda la plata que tengo, le daría. Pero no, papá, dame. ¿Y yo qué hago? No, no te doy. ¿Acaso crees que el Señor siempre, a veces nos contesta las oraciones por pura misericordia nada más? Y mira, Dios, ¿sabe qué? Quiero esto. Otra vez, Señor, dame esto. Estoy pasando esto. Y la alabanza, Señor, santo, bendito por los siglos, exaltado Jesús. Mi alma te alaba, Jesucristo. Aunque ¿dónde están los adoradores? Tenemos que entrar y adorar. Aprovechemos que el Señor Jesús nos enseña. ¿Cómo vamos a entrar en la oración? Padre nuestro que está en el cielo, santificado. Me quedo alabando, me quedo glorificando. ¿Qué cosa? Tu nombre. ¿Cuál es ese nombre, hermano? Si puede dar una alabanza a su nombre, cierren los ojos un momento. Dígale, santo es tu nombre. Dígale, digno es tu nombre. No hay otro nombre más digno. No hay otro nombre más santo. No hay otro nombre más grande, más sublime. Alabanzas al nombre de Jesús. Que el nombre de Jesucristo, precioso nombre, admirable. Dígale, admirable. Alabanzas a Jesús. Llegamos a una oración seca, que se convierte en una oración seca de malagradecidos, de ingratos. Llegamos a la oración ahí de golpe, dame. Parece que venimos casi a robar. No, hermano, adorémosle al Señor, porque Él nos ha salvado. Adorémosle a Él porque Él es digno de alabanza. Y cuando quieras hablar con Él, reconócelo. Si los ángeles no paran de decirle santo, ¿qué pasa con el hombre? Como decía el hermano Elías, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y del Hijo del Hombre para que lo visite. Sin embargo, que lo hizo menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de hermosura. Oiga, tantos privilegios que nos da el Señor y nosotros somos ingratos. Dios pudiendo haber salvado a los ángeles, tenía dos entidades para salvar: los ángeles caídos y el hombre caído. Y no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A este hombre hecho de barro lo socorrió. ¿Y cómo es el hombre para con Dios? Oh, falta memoria. El hombre tiene un problema con la memoria. Se nos olvida lo que el Señor hace. Tenemos una dificultad con la memoria. Por eso tenemos que luchar y así contra nosotros mismos, como lo hacía David. Y decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Bendice alma mía Jehová y no olvides. No olvides. Porque a veces nos olvidamos. Y puede ser que el Señor te sanó hace una semana. El Señor obró hace unos días, o hace un mes, o hace un año, pero de pronto otra vez estás renegando ante el Señor. Alabanza a Jesús. Santificado sea tu nombre. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Segundo dice: venga a tu reino. Venga a tu reino. Por eso la primera oración que se hace en los cultos, luego de la alabanza y la adoración inicial, que es entregarle la primera oración para que todo sea para su gloria. ¿Cuál es la oración? Es por la obra misionera, por su iglesia, es por el movimiento de salvación, es el mundial, es porque el avance de su iglesia, que se salven las almas.
Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Ahí vienen en pedirle al Señor que reine en mi hogar, que reine en mi corazón, que reine en la iglesia, que reine acá en Pamplona. Alabanzas a Jesús. No es una oración por mis cosas. Es pedirle al Señor que su palabra se corre, sea glorificada y se extienda en la tierra. Por eso dice así: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Establece tu reino en la tierra. ¿Cómo? Con un pedacito del cielo acá. Con esto que es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y cuántos lo creen eso? Su palabra lo dice. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos oran por la obra misionera? ¿Cuántos oran por la obra misionera? Para que el Señor salve en esta nación de Europa. Europa necesita a Jesucristo. Europa necesita a Jesús. ¿Y cuántos oran por la iglesia? Por su iglesia. ¿Cuántos oran por los pastores? Ahora sí que yo, porque estoy acá, estoy pidiéndole que usted ore por mí. ¿Cuántos oran por los pastores? Hay que orar por la obra del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Miren, ¿sabe qué? Deme la gloria, deme la alabanza y luego oren por mi obra. Oren por mi obra. Que se haga su voluntad, así como en el cielo, acá en la tierra. Señor, ¿y mi problema? Espérate un poquito. Y mi asunto personal, espérate un poquito. Que tengo hambre, Señor, espérate que ya llegamos. Primero ora por mi obra. Primero mi obra. Y ahí aparece una mujer con unos leños. Y aparece una mujer ahí diciendo, voy a cocinar mi última torta de harina. Y aparece el profeta, tipo de la palabra de Dios, aparece por su casa. Y el profeta le dice, dámelo a mí. Dámelo a mí. Señor, pero voy a sacrificar, voy a cocinar esta torta y yo y mi hijo vamos a comer y nos vamos a morir. Dame a mí primero. Oh, eso me molesta hoy. Porque Dios pide que le demos a Él primero. Y no estoy pidiendo la ofrenda, hermano. No se malentienda. El pastor me está pidiendo que dé una buena ofrenda. No, su vida le estoy pidiendo para el Señor. Su vida. Dele al Señor primero. Aunque todavía estés pasándola mal, pídale al Señor que le ayude a ver esto. ¿Cómo voy a ayudar a otros si me siento enfermo yo? Oiga, ¿cuántas veces no habrá ido a orar Timoteo estando enfermo por otro y se habrá sanado? Y estaba enfermo Timoteo. ¿Cuántas veces toca ayudar a otro y uno afligido? Y uno dice, Señor, yo estoy afligido acá. Sí, pero te necesito. Háblale a Él, háblale. Y Dios te usa en medio de la aflicción. Y uno dice, me niego a mí mismo. ¿Y sabe qué? El que mira por los intereses del Señor tendrá honra. A su nombre le damos gloria. Si yo me ocupo de los asuntos del Señor, Él se va a ocupar de mis asuntos. Es como un lema. Si tú te ocupas de los asuntos del Señor, Dios se va a ocupar de los tuyos. Pero entonces vemos que el desglose de este bosquejo o este mapa para orar, primero es orar y darle gloria y alabanza al Señor. Santificado sea tu nombre. ¿Cuánto tiempo vamos a tener tomando ahí de tiempo? 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo vamos a darle alabanza? Póngale que le demos 20 minutos, 15 minutos. ¿Le parece bien? Muy bien, ahora vamos al segundo paso. Vamos a orar por la obra misionera. Empieza nombrando de pronto a una iglesia, la iglesia que conoce, la iglesia donde se congrega. De pronto ore porque sus familiares sean salvos en el lugar, en su país donde están. Ore por los pastores, ore por la obra del Señor, ore por un hermano, un compañero de trabajo que usted está hablándole la palabra. Ore por eso, ore por la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le damos a eso? Pongámosle. Sumémosle 20 minutos y sumémosle a esto de la intercesión en este momento. ¿Cuánto? Díganme un número, hermanos. 27. 27. Bueno, 27 minutos. 20 más 27, ¿cuánto hay? 47. Vamos a ponerle 20 minutos acá. ¿Cuántos minutos ya van? 40 minutos de oración. ¿Y por qué entonces tienes un problema con esos 3, 4, 5 minutos? Amén. ¿Por qué?
Tenemos tema. Acá hay tema. ¿Podemos orar más, sí o no? Todavía ni hemos llegado a las peticiones nuestras. No hemos ni llegado. Alabanza a Jesús. No, pero el Señor Jesús es la sabiduría. Él es la sabiduría. ¿Cómo hacemos para conocer su voluntad? Enseguida que oramos, porque dice la palabra, hágase su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Leamos la palabra del Señor, porque esa palabra también nos hace detenernos en la intercesión. Primero, su voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, gloria al Señor. Romanos 12, versículo 2, dice la palabra del Señor. No os conforméis. ¿Qué significa conformarse? Tomar la forma. Tomar la forma o el modelo. No os conforméis significa no tomar la forma o el modelo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuándo se renueva el entendimiento? Cuando somos renovados, cuando oramos, el Señor transforma nuestra mente, nuestro corazón, renovando vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo dice que es la voluntad de Dios? Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuando uno deja de orar, cuando uno se aleja en la oración y ya no utiliza la oración, ya viene la duda. Señor, ¿me vas a matar ahora? Viene juicio. ¿Por qué? Porque uno está mal, no siente que no hay buena comunión. ¿Sí me explico, hermanos? Dice, Señor, ya me va a matar en cualquier rato. No, en la acusación dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hay que ser renovados, hay que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos vamos a subirle la oración en esta semana? Gloria al nombre de Cristo. La palabra del Señor en 1 Timoteo 4:3 nos dice cuál es la voluntad de Dios. Porque alguien dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que vaya por este camino o que vaya por el otro? No, primero, el abandono del pecado. Lo primero es abandonar toda práctica pecaminosa. Lo primero que hay que hacer es salirse del camino del error, salirse del pecado. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses, perdón. Eso. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación, hermanos? A ver, alguien que me ayude en esta mañana. Tener intimidad con alguien que no sea su pareja. Muy bien. Relaciones sexuales mientras no está, ¿qué? Casado. Pero también la palabra fornicación, ¿de qué viene? La palabra porneia. Cualquier actividad lasciva que viene del pensamiento, bueno, de malicia. Así que la palabra fornicación no solo queda para, en primera instancia, el primer punto es relaciones sexuales con personas que no están casadas. Si hay alguien que no está casado aquí, pero está en vida, cásese y esté bien con Dios. Cásese. Pero cásese, hombre o mujer, cásese. Porque si no, está mal delante de Dios, ¿no es cierto? Y cualquiera que de pronto haga esa práctica está mal delante de Dios porque peca. Segundo, la palabra fornicación es la palabra porneia. O sea, que implica toda una gama de perversiones, ¿no es cierto? La palabra porneia dice la palabra pornografía. Es decir, todo pecado lascivo, todo pecado, entre comillas, de malicia. ¿Eso creen ustedes que obstaculiza orar? Por supuesto que obstaculiza orar. Por eso hay que abandonar toda práctica pecaminosa. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Todo eso hay que desecharlo. Por eso es la voluntad de Dios en nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tercero, la Biblia nos muestra acerca de fornicación, no solamente con este punto, el segundo, sino un tercero más. La fornicación con las doctrinas.
a quienes fornican con falsas doctrinas. ¿Y cómo? Teniendo relaciones con falsas doctrinas. No todo lo que aprietas en el internet es oro. Cualquier predicador que te aprietas ahí y te habla y habla y habla, no sabes qué comida estás comiendo. La palabra nos muestra que en los últimos días habrá ese problema en las iglesias o en la iglesia. Muchos se toparán con falsa doctrina y comerán de toda clase de cosas. Yo creo, hermanos, que debemos ser leales a Dios. ¿Sí o no? Leales a la doctrina, a la sana doctrina. Leales al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hay que ser leales. Dios es leal con nosotros y Dios es fiel con nosotros. Debemos aprender de Él. Gracias a Dios que dice que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Pero dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Así que el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No dice que sea perfecto, pero dice que ande en el camino de la perfección. Gloria al nombre de Jesús. Así que corrijan acá, Tesalonicenses. Me he equivocado ahí. Conocer la voluntad de Dios. Alguien dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, un trabajo, hacer esto, lo otro. No. Todo aquello que es pecado o tiene pecado, sálgase de eso y busque lo que no peca. Lo que no peca contra Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. La palabra nos dice, exhorto en 1 Timoteo 2:1, ahora sí, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Oye, y elecciones puse aquí. ¿Cuántos van a orar por estos hombres que hay en la tierra que el Señor puso acá en España? Oiga, es verdad, mientras estás acá, ora por tu país, ora por donde sea, pero ora por esta nación de España, necesita de Cristo. ¿Sí me escucharon, hermanos? Oración, y dice así, primero rogativas. ¿Alguna vez has rogado? ¿Es lo mismo pedir que rogar? ¿No te has humillado un poco más rogando? Porque de pronto pides prestado, dice, o le digo a mi hija Sofía, Sofi, ¿puede ir a buscar pan? Y ahí no me responde nada. Yo le digo, por favor, ¿puede ir a buscar pan? Ya le estoy rogando. Le pedí una vez, pero ya la segunda le estoy rogando. Por favor, Sofía, que tenemos... Entonces, la rogativa es un poco más. Nos humillamos más, bajamos la cabeza. Y eso que no dije nada, no me diga. Y ya lo vi. Segundo, oraciones, dice rogativas. ¿Alguien está rogando por su vida, por su matrimonio, por su familia? ¿Alguien está rogando? Porque puede ser pidiendo, Señor, salva a todos los niños del mundo, salva a toda nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Todos juntos en una sola bolsa, ya está. A todos mis hermanos en Cristo, a toda mi familia y a todos los niños del mundo, que no les falte nada. Amén. Todos juntos. Y en 10 segundos tú hiciste todo. Hiciste todo. Rogativas. Es una insistencia una y otra vez pidiéndole al Señor, rogando. Acuérdense de una mujer, el Señor dice, una mujer viuda, ¿qué dice la palabra? Y que había un juez que era justo o injusto. Injusto, era malo, era perverso, etc. ¿Y qué dice que esta mujer? Le rogaba, le clamaba, le suplicaba una y otra vez, hazme justicia, y le rogaba una y otra vez. ¿Qué pasó con el juez? ¿Le contestó o no le contestó? Le contestó, él le contestó de esta manera, dijo, bueno, como me cansa tanto, le voy a responder porque me tiene cansado. Pero el Señor aclara, Dios no es como ese Dios injusto. Dios no es como ese Dios injusto. ¿No creen que le hará justicia a uno de estos vuestros pequeñitos? ¿Cuánto más nuestro Dios hará justicia a uno de estos nuestros pequeñitos? Demos una alabanza a Cristo. O no se canse de orar, Alguna vez lo dije, ¿cuántos días oró Daniel? A partir de la visión que lo dejó temblando. ¿Cuántos días oró? Tuvo una visión, quedó temblando y todo tenía relación con la salida del pueblo de Israel del cautiverio. Y era el tiempo cumplido para que salga el pueblo de Israel cautivo de Babilonia.
Y Daniel tiene una visión tan grande y no era de la salida del pueblo de Israel, sino era de los días del fin. Y queda tan consternado que se pone a orar y ayunar al lado de un río. Y la palabra nos muestra que viene un ángel del Señor en el día 21. Varón muy amado, le dice Daniel. ¿Será que el Señor dice de ti o dice de mí, varón muy amado, mi amigo, varón muy amado? Pero Daniel dijo así, varón amado, muy amado. El Señor ha oído tu oración, pero ¿cuándo la oyó? Desde el primer día, dice la palabra. El Señor ha oído tu oración desde el primer día, pero ¿qué día apareció el ángel? El día 21. Porque si alguien está acá diciendo, el Señor no me responde la oración, el Señor no sabe nada de mi vida, o no quiere hablar conmigo, ¿sabe qué? Daniel no se puso a quejarse en el día 15, es decir, ¿sabe qué? Estoy cansado al lado de este río, puedo orar, puedo ayunar, y tú no me contestas. No se puso rebelde. Pero nosotros por mucho menos ya nosotros nos quejamos contra el Señor. Pero el día 21 apareció el ángel diciéndole, Daniel, varón muy amado, el Señor te ha oído desde el primer día. ¿Y por qué viniste el día 21? Gloria a Dios. Porque yo hago lo que quiero, soy soberano. Dios es soberano. ¿Qué le vamos a preguntar nosotros? Pero ¿sabe qué? El Señor había oído la oración. El Señor había oído la oración. Alabanzas a Jesús. Oración en momentos muy especiales de devoción y oración. Peticiones. Oración intercediendo por otro o por alguna necesidad. Y por último, acción de gracias. Acción de gracias. Miren cómo describe Pablo estas cuatro puntos en cuanto a la oración, por decirlo de esta manera: rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. ¿Y sabe qué? ¿Cuál de estas de acá casi brilla por su ausencia? La acción de gracia brilla por su ausencia. Porque prácticamente a veces deberíamos hacer una oración solo de agradecimiento. De pronto un día deberíamos hacer un culto donde no le pedimos al Señor nada, solo darle gracias a Dios. Y debería ser no solo un día, un culto al año como lo hacemos a veces, culto de acción de gracia, sino que mucho más seguido. Porque a veces solo le pedimos, pero darle gracias a Él. Cuando viene la respuesta del Señor, a veces deberíamos venir agradecidos, 1, 2, 3 días, darle ayuno, alabanza, vigilia, no sé, algo. Demos una alabanza a Cristo. Por casi último, dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La necesidad es ficticia, es un propósito dantesco, es una idea de decir, me construyo un palacio, voy a ser millonario, Señor, permíteme tener todos los manjares de la tierra. No, mire que el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan, sinónimo del alimento básico por excelencia. Básico, lo necesario. Pan, alimento básico por excelencia. Segundo, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. O sea, hoy es el día que necesito de Dios. Hoy es el día que necesito comer ese pan. Pero nosotros vivimos siempre pensando a veces en el futuro. Más adelante me voy a hacer una casa. Pastor, no puedo venir al culto. Estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy lo otro. Yo le mandé un mensaje a una hermana una vez que dejó de venir al culto, dejó de asistir a los domingos, dejó de asistir a todos los cultos, trabajando, porque quiere hacer un propósito de ir a otro país dentro de no sé cuántos años. Yo le digo, no se olviden que Cristo es el camino también. El recorrido, a veces como que el recorrido decimos, otro día más, ¿para qué? No es solo llegar a la montaña, llegar arriba a coronar. Cristo es el camino también, el recorrer en la vida también es Cristo. Yo no sé si le das un aplauso a Jesús en esta mañana. No puede ser esto un culto más. Este también es el recorrido de nuestra vida. Hoy también marcamos una línea histórica. Alabanzas a Jesús. Aleluya. A su nombre la gloria. La necesidad real.
La necesidad real, Señor, dame un coche, dame esto, dame lo otro, dame tal. Sí, pero espera, primero necesitas otra cosa. Claro, Dios te puede dar un coche, Dios te puede dar un trabajo, Dios te puede dar todo eso. Pero primero, lo real. Hermanos, ¿para qué te va a dar Dios tanta cantidad de riquezas y montones de cosas si vas a perder tu alma? Si Él sabe que te vas a perder, esa oración va a hacer que no. Porque Dios también dice que no. Dios también dice que no. Como usted como padre, una vez lo dije, mi hija Sofía me dice, papá, dame 1.000 euros para comprar chuche. Yo le digo, no. No te doy. Sara, no te doy, Sara. Pero también nosotros llegamos al Señor con unas ideas. Padre, dame todo eso que te estoy pidiendo, porque si no, Señor, ¿sabes qué? No me amas, Señor. Si no, no me amas. No, ¿cómo así? Dios te ama, pero no le pongas el juego ahí que te ama, no te ama. No. Dios responde la oración, pero lo que necesitamos de verdad. Lo real que es. ¿Qué es lo real? La necesidad espiritual. En lo espiritual. Alabanza a Jesús. Que tu alma esté bien, que tu salud espiritual esté bien, que esté bien con popa. ¿Para qué? Para guiarte aún más allá de la muerte. Por eso necesitamos tener claro qué es la necesidad real, el pan nuestro de cada día. Teniendo sustento, lo básico para vivir. Pero ¿qué necesitamos? Su palabra. ¿De qué vivirá el hombre? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra nos mantiene. ¿Sí lo creen o no? Es que su palabra nos ha sostenido, porque dice que por su palabra sostiene los cielos y la tierra. Si comemos de su palabra tenemos salud espiritual. Si comemos de su palabra entonces estamos bien, estamos sanos. Pero cuando entonces dejamos lo básico, queremos otra cosa. Ya, ¿para qué voy a congregarme si hay un pastor en la grabación, en internet? Ese pastor sí está ungido. Madre mía, esto está grabado desde hace del año 2000, del 2011, no sé qué. 2010, no sé qué año será. Bueno, la enseñanza está buena, pero la iglesia local tiene una línea histórica. La iglesia local, como cuerpo de Cristo, tiene un libro en la historia de la humanidad. Ahora aquí, en este momento, se está invocando el nombre de Jesús y los demonios tienen que salirse, tienen que expandirse, y en Pamplona se está cubriendo un tiempo. Alabanzas a Jesús, a su nombre, la gloria. Perdónanos así como nosotros perdonamos. La oración tiene que incluir perdón. Dices, Señor, vengo a orar a ti y te pido, Señor, por favor, que descienda fuego sobre ese hermano que me dijo que lo queme vivo, Señor, quémalo, destrózalo, sálvalo, pero mátalo. No, Señor. No, hermano. Perdónanos, primero, perdónanos así como nosotros perdonamos. Porque Dios nos puede cortar la cabeza a todos acá. Así. Todos muertos acá. No, por su misericordia. Por su misericordia. ¿Cómo vamos a orar si estamos enojados los unos con los otros? Imagínense un esposo y una esposa enojados. Señor, lléname de tu gloria. Y hace un ratito le pegó a la esposa. ¿A usted le parece? O la esposa le pegó a él también. Pobrecita, le pegó. Le pegó, Señor, acá estoy, vengo bien santa a la iglesia, pero no, Señor, tenemos un problema. Mire que Pedro cita el problema matrimonial, diciendo que tomemos nosotros los varones a la esposa como a vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que tratemos a la mujer nosotros, dice Pedro, como a vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque a veces hay estorbo en la oración. Uno está orando, Señor, gracias, Señor, porque me sé la Biblia de principio a fin. Gracias, Señor, porque cuando toco a los enfermos se sanan. Gracias, Señor, por todo eso. Pero esta mujer que me diste, Señor. No, es que es verdad. Tenemos un problema. Vamos a perdonarnos, hermanos. En la oración tiene que haber perdón. ¿Y sabe qué? El perdón es experimental. Se experimenta. Se experimenta el perdón de Dios, se experimenta, no es teórico, es experimental, se puede vivir el perdón de Dios. Por eso que una persona que es perdonada y sabe perdonar, hermanos, te pueden hacer lo que sea, que sigues adelante en el nombre de Jesús. Nada ni nadie te va a sacar de la mano del Señor.
Al nombre de Jesús le damos una alabanza a Cristo en esta mañana. Perdónanos, así que hay que perdonar. ¿Lo creen, hermanos? ¿Cuánto llevamos de oración en esto? Empieza a tocar, empieza a notar, a hacer la cuenta. ¿Cuánto vamos a orar? Si el Señor, desestructurando entonces el Padre Nuestro, nos damos cuenta que aquí hay tiempo para rato. Porque de pronto con una sola persona que te hirió en la vida, acá tienes tema. Yo me acuerdo de una hermana en Cristo, hermano, espero que la cosa haya cambiado. Nunca perdonó a su papá. Ella le hablaba muy mal. O sea, una cosa es llegar a Cristo, pero nunca decir a mi padre lo perdono. No, a él nunca lo perdonaré. Y lo decía abiertamente y tal. Yo no sé lo que había pasado, pero hay un problema en decirlo tan abiertamente, público. ¿Sí o no, hermanos? Hay un problema. Alabanzas a Jesús. No a la venganza y de las maldiciones. Acá está alguno de ustedes. No sé si han visto a estos. A ver, levanten la mano. Guillermo Maldonado. 1, 2 y unos cuantos. Sí, yo también lo he visto, ¿eh? Este es, ¿cómo se llama? Guillermo Maldonado. Sí, y este es Benny Hinn. Estos diciendo acá desde el púlpito, altar, entre comillas, iglesia, diciendo: voy a maldecir en esta hora a todos aquellos que están en contra de mi ministerio. Y todos aquellos que, imagínense que ustedes, yo les diga, empieza a hablar así acá. Voy a maldecir a todos los que me dijeron una vez que yo estaba gordo. No, madre mía, no. Pero estos hombres lo hacen. ¿A ustedes les parece que vamos a utilizar la oración para maldecir a otro? No, Señor. Si el Señor dijo, bendice a los que te maldicen. Oiga, te tiran una piedra y todos dicen, bueno, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Bendice a los que te maldicen. Madre. Así que, ¿hay trabajo o no hay trabajo? Porque si te ofendieron esta semana, has quedado herido, ¿sabes qué? Ora por todo el mundo menos por ese que te ofendió. No, ora por él. Gloria al Señor Jesús. ¿Queremos realmente orar por todos? ¿Hasta por mis enemigos? Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Hay trabajo o no hay trabajo en la oración, hermano? En la oración es donde el Señor va a componer el corazón del hombre. Es donde el Señor trata con nosotros ahí. Alabanzas a Jesús. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ultrajar, ¿saben lo que significa? Es que es violento. Casi habla de violar, por decir, no en el término literal que siempre pensamos, pero decir que no respetan. Que no respetan. Que pasan, o sea, te pasan por encima y te tratan mal. ¿Tú le harías por alguien que te trata mal y que te ultraja? ¿O no te acuerdas de uno que le pegaban le pegaban y hacían surcos sobre sus espaldas? Y que dijo en el Calvario, en la cruz, dijo, ¡perdónalos! ¿No te acuerdas de él? ¡Aleluya! Hoy por mucho menos nosotros hemos separado gente en nuestra vida. ¡Oh, la alabanza a Jesús! Yo quiero que ustedes vean esta hora que cuando oramos tenemos trabajo para organizar en la oración, porque no podemos utilizar la oración para hacer mal a nadie. Solo tiene que ser utilizada para bien. Gloria al nombre de Jesús. Acuérdense de Esteban. Lo estaban apedreando, lo estaban por apedrear. Y él sí le habló duro, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo? Puesto de rodillas, clamó a la voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y lo mataron a pedradas. A Esteban. Lo mataron a pedradas. ¿Y sabe qué? De pronto alguno acá se siente así, que están apedreando su vida. Puede ser, puede ser. Que alguien se siente así, como que le están dando por todos lados y le maldicen y te dicen tanta cosa. ¿Sabe qué? Mire lo que hizo
Esteban, no les tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta. Alabanzas a Jesús. Oh, pues somos agresivos a veces. Un resultado agresivo, respuesta agresiva y sentencias agresivas. Pero el Señor nos manda que seamos otra cosa. Cristianos que seamos. Que vivamos cristianamente. Y que oremos también como cristianos. Y si te hicieron mal, haz el bien. Aunque te hayan difamado, aunque hayan dicho de ti tanta cosa, no importa. Con Jesús hicieron de todo. Y dijo él, si con el árbol verde hacen esto, con el seco, ¿qué no harán? Hoy te has afanado tú tanto por tantas cosas que de pronto has vivido. ¿Sabes qué? El Señor puede hacer que esa oración sí sea eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho cuando todos estos ingredientes están juntos. Alabanzas a Cristo. No digamos lo aprendí todo, porque si necesitamos aprender cada día. Y si hemos aprendido mal, borra lo malo y aprende de lo bueno. Podemos orar de una manera eficaz al Señor. ¿Y sabe cómo termina? Termina también dándole gloria y alabanza al Señor. Perdónanos, decía la palabra del Señor en Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, este Cristo fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por los transgresores de qué? Los que le maltrataron a él, o porque dice él que era el dador de la ley y los transgresores de la ley. La palabra transgresión le aparece siempre en referencia a los que no cumplieron la ley. Así que fue por todo el pueblo, no por los que le golpearon nada más, sino los que dijeron, no, yo no hice nada, el Señor me quedé fuera. Por todos los que no cumplieron la ley, por todos los que pecaron, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, orado por todos los transgresores. Líbranos de tentación. Yo pensaba que ya estábamos terminando, hermano. ¿Cuánto tenemos que orar entonces? Si solo lo estamos explicando acá, entonces ¿cuánto vamos a demorar en orar? Uy, hermano. Líbranos de tentación. Así que después del punto del pan y de todo esto, viene líbranos de tentación, líbranos del mal, guárdanos, Señor. Ahí sí, guarda nuestra vida, guarda nuestra alma y pedirle, Señor, por favor, guárdame de pecar contra ti, de hacer algo contra ti, Señor. Guárdame de las acechanzas del diablo. Así que hay tema aquí para pedirle al Señor, ¿o no? Luego sales sin orar, sin todo, y ay, Padre Santo, me doblo por la otra calle, ay, Padre Celestial, ay, en nombre de Jesús, el poder en nombre de Jesús. No, o sea, que no oraste adecuadamente antes de salir. Alabanzas a Jesús. ¿Cuánto le vamos a dedicar a esto? Póngale, subémosle 10 minutos más, por ejemplo. ¿Cuánto llevamos ya en la lista de la oración? Amén. Gloria a Dios. Sí, enséñanos a orar, Señor. Bueno, yo le diré, Padre nuestro que está en los cielos, Lo repetimos literal, Señor, en solo 1 minuto y medio. ¿Qué creen que le hubiera respondido el Señor? ¿A ustedes les parece? No, esto es un bosquejo. Esto es un mapa. Esto es un patrón. Es un modelo. Donde tiene estructurado cómo hacer para orar. Adoración y reconocimiento al final. Porque ¿cómo termina? Porque tuya es la gloria y el reino por los siglos de los siglos. Así que empezó con alabanza y ¿cómo terminó? Con alabanza y adoración. ¿Cómo se cierra la oración? Se empieza con alabanza. ¿Cómo se cierra? Con alabanza y adoración. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre, santo. Vuelve a empezar. En el nombre santo, santo, bendito. Por los siglos de los siglos. Grande, grande, sublime, maravilloso. Así que cierra ¿cómo? Con alabanza y adoración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a orar en esta semana, en estos días. Tenemos ahora en este propósito, este mes que viene, 3 días de ayuno, 3 días de ayuno seguidos, 3 días de ayuno seguidos. Necesitamos orar más, hermano. Necesitamos ayunar más también. Tenemos una vigilia de caballeros, ahora el 28, el martes nos quedamos los caballeros en una vigilia. No nos vamos a quedar viéndonos solamente, vamos a orar, hermano. Pónganse de pie en esta mañana. Si alguien quiere decirle, Señor, ayúdame
ayúdame a intensificar la oración. Porque cuanto más se acerque el Señor a levantar la iglesia, el Señor derramará espíritu de oración. Necesitamos orar más. Y hay una llave. Tienes un problema en la familia, un problema de salvación. ¿Sabe qué? Ahí está la oración, la oración. Yo le invito en esta mañana al altar. Yo le invito al altar en esta mañana. Que trate usted con el Señor este tema. Y dígale, Señora, ayúdanos a orar. Vamos a cantar el poder del cristiano está en la oración. Aleluya, el poder del cristiano. Se puede poner ahí el tono. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Comiencen a orar, oremos al Señor. Démosle gracias a Él. Yo sé que el tiempo avanza, pero démosle gracias al Señor por su palabra.